Buen día, buen día a estos encuentros on demand del ciclo de intercambio de experiencias en microscopía. Yo soy Victoria, una de las coordinadoras del evento junto con el grupo de trabajo de entrenamiento y educación del AVI. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy, que el tema va a ser desafíos en la preparación de muestras de microscopía óptica de fluorescencia, recargado, segunda parte, ya que arrancamos este ciclo de intercambios unos meses atrás con este tema y fue un tema que gustó mucho y que lleva mucha participación. Así que admitir, ahí va llegando más gente, bienvenidos a todos los que van llegando. Yo me encargo de admitirlo, Entonces, ¿no? bueno, ahí está. Sí, bueno, Oliver, te pido de eso. Bárbaro. Entonces, bueno, vamos a seguir charlando un poco más sobre este tema que tanto nos interesa a todos. En esta oportunidad vamos a estar, como todos los ciclos de intercambio de experiencias, opinando, cada uno contando sobre lo que trabaja, sobre cuáles son sus desafíos a la hora de preparar las muestras. Y para esto la herramienta que vamos a usar en esta ocasión se llama Padlet, que ahí les voy a compartir en el chat. A ver, aquí. Si todos por favor pueden entrar y ver el chat, van a ver que hay un link de Padlet, que una vez que uno entra puede ingresar a un tablero donde están escritas, donde están escritas algunas preguntas y entonces uno sí, y ahora, como les vamos a ver, escapar, si les puedo seguir compartiendo mi pantalla para mostrarles el Padlet. Entonces, eh, ingresamos, buen día. Ingresamos al Padlet y entonces van a ver que hay distintas preguntas y si ustedes presionan el más, aquí van a poder entonces contestarlas. Por ejemplo, trabajo con células en cultivo. Perdón, estamos viendo la pantalla del PowerPoint, no el Padlet. Ah, no están viendo el Padlet, entonces, perdón, escape, dejar de compartir, volver a compartir y ahora elijo el Padlet. Gracias, Oliver. Y ahora deberían estar viendo el Padlet. ¿Sí? Perfecto. Bien, muchas gracias. Vuelvo. Entonces, a medida que van entrando con el link, van a poder entonces ingresar a esta pantalla interactiva, donde si presionan el más, entonces aquí pueden ir a contestar las preguntas, por ejemplo, ¿con qué muestras trabajan? Y puedo poner células en cultivo. Y aquí me está faltando el link de publicar, perdón que se me escapó. Bien. Y entonces, bueno, gracias Víctor, que ya contestó bien al fin, gracias David, aquí escribí yo recién. Entonces, los invitamos a que se vayan uniendo. Voy a volver a poner el... Oliver, ¿puedes volver a pegar el link? Porque creo que los que ingresan después no pueden ver el chat anterior. Así que a medida que ingresa gente podemos volver a pegarlo. Entonces se pueden ir uniendo, ir contestando. Esto nos ayuda a conocer entre todos con qué estamos trabajando y saber entonces cuáles son los desafíos. Órganos de rata, ratón y esferoides, tejidos tumorales. Bueno, qué bueno, biofilms. Muy bien. Bueno, me alegra que los que ya se van animando a contestar estén trabajando entonces con tejidos y con tumores, porque de eso se va a tratar las dos charlas que vamos a ver hoy. Entonces ya pueden seguir entrando, pueden seguir opinando y vamos ahora a presentar,
voy a dejar de compartir, pero ustedes pueden seguir ingresando y opinando mientras vamos charlando. Voy a pasar entonces a presentar a las oradoras del día de hoy. Entonces, eh, las dos oradoras de hoy, una es Lucila, que es doctora en bioquímica, argentina. Ella trabaja en la Facultad de Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y en su grupo de trabajo que lidera investigan diferenciación mediante microscopía de fluorescencia en líneas que pueden sufrir el proceso de diferenciación que provienen de epitelio de perro. Lucila además da un curso anual que es de preparación de muestras para microscopía de fluorescencia, donde nombra varios tips, así que bueno, tiene mucho conocimiento sobre este tema y sobre consejos para dar al respecto. Y bueno, luego nos va a estar hablando Juliana. Juliana también nos va a estar hablando del modelo canino como modelo para investigar. Juliana es colombiana, ella es médica veterinaria, zootecnista y ahora está haciendo el doctorado en el área de patología en la Universidad de Medicina de Butucatú, en Brasil. Así que además Juliana goza del privilegio de poder hablar tanto en español como en portugués, eh, que es ideal para este espacio. Bueno, le doy espacio a Lucila si querés ir compartiendo pantalla, Lucila, para hablarnos. Sí, Y como no, mientras los muchas invito a que gracias. sigan entrando al Padlet. ¿Podés, Lucila, compartir? Estoy en eso, Bien, creo que ahí tiene que aparecer. bien. Ahí estamos, ¿no? Sí, no está en Perfecto. modo presentación, está en modo PowerPoint. Ahora entiendo que sí, se cambió, solo tengo modo presentación. Fantástico, gracias. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Me alegra poder estar acá comentando un poco la experiencia. Sé que es un tiempo corto, así que voy a ir un poquito rápido, pero después podemos hacer un intercambio de acuerdo a las consultas que ustedes tengan de algo en particular que les haya interesado la charla o que hayan quedado dudas al respecto. La idea es hoy comentar los desafíos que tuve que enfrentar a la hora de adaptar inmunofluorescencias de cultivos en 2D hacia cultivos de 3D, que es algo bastante nuevo en el laboratorio. Entonces, brevemente comentar la diferencia entre un cultivo 2D tradicional, en particular les voy a hablar de, como decía Vicky, nosotros trabajamos con células de riñones, la línea celular se llama NSK. Hasta hace poco veníamos trabajando en los clásicos modelos en monocapa sobre un soporte, por ejemplo, un cubreobjetos a la hora de hacer una fluorescencia, y estudiamos la diferenciación, que en este caso se relaciona íntimamente con la polaridad de la célula, donde las células desarrollan una membrana apical y una membrana vasolateral, y donde en el caso del modelo 2D, esa membrana apical está en contacto con el medio de cultivo de manera directa. Cuando nos pasamos a un modelo 3D, que es un modelo en el que esperamos que sea más relevante fisiológicamente, más similar a lo que ocurre en el tejido renal, donde las células epiteliales se en forma de túbulos, nos emprendimos este trabajo arduo de pensar cómo poder desarrollar una inmunofluorescencia acorde para los mismos marcadores, sea de membrana apical, de membrana vasolateral, y también para una estructura que voy a nombrar un poquito más adelante, pero ya me adelanto, que es el cilio primario, que protruye hacia la luz, pensando esta estructura tridimensional como un esferoide, ¿sí? Donde las células desarrollan una membrana apical hacia el interior, ¿no? No está en contacto con el medio de cultivo directo, la superficie es completamente distinta. ¿Y cómo logramos eso? Logramos obtener cultivos tridimensionales a partir de colocar las mismas células, pero en una matriz extracelular, que bueno, gatilla una serie de vías de transducción de señales que hacen que las células desarrollen este tipo de polaridad que es la que esperamos.
Entonces muestro simplemente una foto para ver la diferencia. En este caso el marcador apical es el GP135 que está acumulado en la zona apical de la célula y tenemos marcado el contorno celular con actina. En los cultivos tridimensionales, nosotros ese marcador apical lo tenemos que lograr encontrar solo en la ventana apical, como se observa acá. No quise mostrar el merge, sino que les mostré por separado, pero tengan en cuenta que es la codistribución, digamos, del rojo, que es el marcador apical, que estaría junto con la actina, ¿sí? La actina además marca lo azul. Pero después voy a entrar un poco más en otras inmunofluorescencias. Entonces, quiero dejar claro un punto importante, que es que las células, en lugar de crecer adheridas al tumor objeto, que es lo tradicional, que necesita una serie de cuestiones a tener en cuenta para esa adherencia, pasa a ser algo totalmente distinto en el cultivo tridimensional, porque no quiero que las células se adhieran, al contrario, quiero que las células puedan estar en el modelo particular que yo trabajo a partir de una célula se genera un quiste. Entonces necesito obtener una suspensión celular que permita que las células individuales queden entrampadas en una matriz de colágeno que a lo largo de los días van a ir desarrollando la polaridad que espero para finalmente, después de los quistes maduros que voy a mostrar, son los 9 días, tener esa estructura que es la que deseo estudiar. Entonces, a modo de esquema, quería mostrar que estos quistes están inmersos en la matriz de colágeno que tiene un medio de cultivo y por encima se agrega el medio de cultivo, en el que se va cambiando cada 2 días y se agrega el tratamiento correspondiente. Básicamente el protocolo de cultivo, lo paso un poquito rápido porque no es tanto lo importante, pero sí saber que el primer punto a optimizar de la técnica es la obtención de un cultivo de buena calidad. Entonces, para ello lo que hago es cosechar unas células que crecen en monocapa, obtener una suspensión muy bien separada las células entre sí, o sea, single cell, para que al momento de colocar con la mezcla de colágeno queden entrampadas. Digo yo, esa gelificación haga que las células individuales permitan después ir desarrollando, como les comentaba, el quiste. ¿Sí? Caracterización de 3 a 9 días, y lo que quiero mostrarles es, bueno, tuvo que optimizar, nuestro primer desafío entonces fue optimizar este cultivo. Para eso tuvimos que optimizar la concentración de colágeno, el método de siembra, porque fíjense, este sería, ¿sí?, el quiste que busco. Y acá tengo un montón de monocapa que también está formando parte del cultivo. Entonces, en principio, en lo que es fluorescencia, uno podría quedarse únicamente con esta zona y monitorear, hacer el imaging sobre este quiste, pero hay que tener en cuenta que lo que uno quiere es un cultivo totalmente enriquecido. Bueno, estas fueron cuestiones técnicas que tienen que ver justamente, como les comentaba, de la concentración de colágeno, tratar de hacer un equilibrio entre eso y la cantidad de células que uno siembra, porque también tiene que tener después un N adecuado de quistes a la hora del análisis, ¿no? Y además queríamos, bueno, obtener dentro de todos los quistes homogéneos. Este fue como el resultado mejorado de limpiar, podríamos decir, a grandes rasgos, de no pasar de tener una monocapa contaminante a no tenerla o tenerla mucho menos en cantidad, y poder obtener quistes aislados y que se pueda hacer una buena inmunofluorescencia. Bien, les muestro básicamente el protocolo que nosotros usamos en el laboratorio para el cultivo 2D, solo para marcar la diferencia con qué puntos tuve que optimizar. Y después les muestro que me basé en bibliografía, porque esto no es un modelo desarrollado por nosotros, sino que es ampliamente utilizado, pero bueno, cada uno pues lo tiene que optimizar en el laboratorio de acuerdo, por ejemplo, a la marcación que va a hacer. Nuestro protocolo tradicional lleva una fijación con paraformaldehído corto, el de 2D, de 10 minutos, después una permeabilización con tritón también de 10 minutos, un bloqueo de 30 minutos o puede ser más con ceroalbumina bovina, a continuación incubación con anticuerpos primarios, generalmente overnight, y una incubación más corta de 60 minutos con los anticuerpos secundarios. A la hora de optimizar el protocolo, lo que teníamos que tener era un desafío, que después igual lo voy a mostrar en otra diapositiva el resumen de eso, pero quería mostrarles así de manera comparativa, me parecía visible este diagrama de flujo entre los dos casos, que usamos la misma solución de paraformaldehído, pero por más tiempo, ¿sí?
pensando que la superficie a fijar era mayor. Después todos los lavados de todos los pasos fueron hechos en agitación, y a la hora de permeabilizar aumentamos la concentración de tritón de 0,1 a 0,5, teniendo en cuenta también que los anticuerpos tenían que llegar no solo a atravesar la matriz de colágeno, sino la membrana basal, atravesar la célula y llegar a la apical, porque es ahí también donde queríamos tener tinción para poder observar el lumen y la ciliogénesis. Bien, después el anticuerpo primario, ajustamos la concentración, lo usamos más concentrado, también lo dejamos overnight, se puede prolongar, pero como en este caso yo había puesto la overnight, no, acá en el de 2D a veces usamos 90 minutos. En el caso de 3D sí o sí overnight, no sé tiempo corto que sí se podía usar. Y en cuanto a la incubación con anticuerpo secundario, también ajustamos la concentración y pasamos de 1 hora a 4 para favorecer la matriz. Bien, entonces en el resumen es básicamente mostrarlos que ajustamos tiempo de incubación, agitación. Dice, esto obviamente es dependiendo del tamaño del organoide. Nuestros esferoides están entre 50 y 100 micrones, también depende del tiempo de cultivo, pero bueno, eso es un punto a tener en cuenta porque vi ahí que en el Padlet me habían puesto que trabajaban con organoides, obviamente que cada uno lo tiene que ajustar, la permeabilización, su mayor concentración y la agitación y la inmunomarcación prolongada. Bien, una cosa que yo no marqué en la anterior, pero quería dejar acá como un ítem que me parece interesante abordar, porque no está mucho por bibliografía, era que yo retiré el paso de bloqueo, ¿sí? En uno de los cursos que hice también relacionados con microscopía, decía que en algunos casos daba un buen resultado, porque ya el anticuerpo primario viene preparado la solución de bloqueo, y para evitar un paso más, porque trabajar con los geles de colágeno no es tan fácil como con el cubre objeto, que es, digamos, más rígido. Entonces, bueno, decidimos eliminar un paso que era el paso de bloqueo y tuvimos buenos resultados sin hacer bloqueo. Bien, en esta diapositiva quería mostrarles cómo es un seccionamiento óptico. Ay, disculpen que quería cambiar algo de lugar y pasé de diapo. Un seccionamiento óptico por microscopía confocal de quistes que fueron marcados justamente para cilios, ¿sí? Se usa un anticuerpo antitubulina acetilada, que es esta marcación que se observa en verde, ¿sí? Les muestro acá en el esquemita cómo protruyen y esperábamos ver la marca hacia allí. Y empiezo desde la zona más basal, escaneando cada un micrón, quiste completo, y en la zona media, digamos, donde se esperaba, eh, esperamos ver una luz completamente negra, que no es el caso, y ahora es un poco también lo que les quiero mostrar en la optimización, pero sí se podían ver los cilios protruyendo hacia el interior del quiste. Y eso quería marcárselo, esto de que se viera también un poco la marca de un plano más basal, que está acá interrumpiendo, digamos, o haciendo presencia cuando no debería verse, y eso tuvo que ver, pensamos, con el montaje, porque a la hora de montar estos geles sobre el portaobjetos, lo que ocurrió es que las primeras veces colocamos el cubre, parece que hicimos demasiada presión a la hora de colocar el cubre para después hacer el sellado con esmalte, que normalmente hacemos, y ese gel hizo artificialmente, digamos, que se aplasten, como se pueden ver en los ejes ortogonales, que está como aplastado. Si bien uno espera un esferoide, quería comentarles que el esferoide no es esférico como porque parece una pelota de fútbol, digamos, es una pelota de fútbol completamente esférica, pero tampoco es tan aplastada como se ve en estos casos, ¿no? Entonces, la solución que se nos ocurrió para poder evitar este efecto fue utilizar portaobjetos excavados, que no son tan caros, sino que tienen una profundidad de manera tal que uno, dentro de esa excavación, un huequito que tiene el portaobjetos, puede colocar ahí el gel con los quistes, le coloca el líquido de montaje y el cubre va por encima de este hueco, entonces en ningún momento aplasta el gel ni los quistes. Y si bien esta es otra marcación, donde acá la tubulina acetilada, o sea, los cilios que están en rojo, que tenía el interés también de marcar con actina, se ve como mejora mucho el eje ortogonal, ¿no? Se ve como acá sí, en el XY se ve bien negro, o sea que en la zona media del quiste
se nota que tiene una luz bien marcada, bastante circular, y respecto a los ejes ortogonales me parece que se aprecia mucho mejor con respecto al aplazamiento surgido en lo anterior. Bien, y como último desafío, quería contarles el tema del imaging. Nosotros en el laboratorio tenemos microscopía de campo amplio, de wide field, no contamos con un confocal, y contarles que a veces esto tiene sus ventajas, el de no pensar que todo se tiene que hacer en microscopía confocal, dejarles un poquito ese mensaje de para qué puede servir el wide field, por ejemplo, para hacer, yo le puse time lapse porque en este caso es el mismo quiste, que lo tenía como marcado tipo coordenada, y cada día le iba tomando fotos, o sea, la placa volvía a la estufa y cada día buscaba distintas coordenadas y podía ir siguiendo, por ejemplo, para medir el diámetro, la generación del lumen, ¿sí? Por eso no comenté, por falta de tiempo, pero fíjense como el día 5 acá empieza a verse que hay una luz, ¿sí? Y una monocapa se estima, después obviamente esto hay que controlarlo por microscopía de fluorescencia. En el caso de la microscopía de fluorescencia ya hecha el día 9, por fijación y marcación con el protocolo que les comenté, traje dos fotitos de quistes normales, digamos, se ve una monocapa y un quiste que es multiluminal, ¿sí? Se ve porque tiene dos lúmenes, que es con un determinado tratamiento que hice. En el caso de la microscopía confocal, obviamente, como se veía en el seccionamiento óptico anterior, se puede ver mucho mejor la imagen, tiene mejor resolución y sobre todo para lo que es la generación de los cilios, que son estructuras muy finitas, esta es la microscopía óptica, pero como para ver si los quistes tenían una monocapa o si eran multiluminales, me servía el Wi-Fi. Así que quería un poquito marcar el beneficio que saqué de cada una de estas digamos, observaciones o imágenes. Y acá mostrarles cómo estos cilios, por ejemplo, esta primera imagen se ven estas dos células, en otro plano focal se ven en otras, ¿sí? Porque justamente ocupan un otro plano focal, y bueno, como uno también con una proyección Z puede ver los cilios de las distintas células de un mismo tipo. Y acá otras imágenes también como para que vean una marcación triple. Esto permite después analizar, por ejemplo, la altura de las células, si es monocapa o si tiene más de capa, y en particular también nos interesaba medir el ángulo de lo que es el uso mitótico de las células en metafase, que como también se marcan con tubulina, ¿sí? Lo podíamos apreciar cuando encontrábamos alguna célula que se esté dividiendo y que esté en metafase. Bueno, finalmente, y ya para terminar, quería contarles la bibliografía, y nosotros lo que hicimos fue adaptar protocolos, y saben que muchas veces les ha pasado seguramente que los papers no tienen demasiado detalle técnicas, entonces trabajos como estos, el método Cell Biology o protocols, correct protocols con métodos Ophthalmology, tienen tips, y la verdad es que me sirvió mucho como para tener en cuenta algunas cosas que explicaban por qué se hacían, y los famosos troubleshooting, que muchas veces no están en los papers tradicionales y que sí aparecen. Y además puse algunas cosas más que yo utilicé. Esta es particular de mi modelo, como empezaba a trabajar con colágeno, que hasta el momento no lo había usado. Si bien yo tenía el colágeno de otra marca, esta marca IBIDI tiene mucha información, mucha bibliografía, y daba muchos tips con respecto a cómo preparar ese colágeno, porque no es simplemente una solución, sino que hay que ajustar el pH, prepararlo en un medio de cultivo más concentrado, cómo hacer el ajuste de las concentraciones justamente del medio de cultivo y de colágeno para que sea óptimo. Así que me pareció que está bueno darle ese tip de buscar en lo que son las marcas, ya sea de los reactivos, de los soportes o los insumos de cultivo, y también los insumos de inmunofluorescencia. No sé si ustedes las usan, pero la verdad que a mí me son muy útiles también para preparar esa clase que doy en técnicas de microscopía en nuestro curso. Uso mucho estas guías que no pretenden ser una propaganda de Cell Signal y CAPCAN, pero sí que como ellos en el medio van echando sus productos, también tienen mucha información relevante para poner a punto protocolos. Acá les hice unas capturas simples de, bueno, de reemplazar el stock de aldehídos, o sea, para formaldehído, nosotros tratamos de prepararlo fresco cada vez, o de proteger de la luz, mantener húmedo, esas cosas que acá puse algo genérico, pero a veces encontramos algo que es particular para nuestro modelo,
y los troubleshooting que nos dicen, bueno, no hay marca fluorescente, hay marca específica, mucho background a qué se puede leer. Respecto a esta página de protocol Hub para inmunofluorescencia, tiene un montón de cosas que les dije acá que me parece que está bueno para ir a buscar fuentes bibliográficas que también los va llevando de acuerdo a su interés hacia otros sitios relevantes. Así que bueno, espero que les haya servido y seguimos en intercambio. Muchas gracias, les dejo acá por si alguno tiene interés en el curso, el año que viene lo estaremos dando en marzo. Se llama Capacitación Práctica en Microscopía de Fluorescencia, se da en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA en Buenos Aires, de manera presencial, una semana intensiva donde les hablamos de la preparación de las muestras, trabajamos con esta línea celular en monocapa, en los cultivos 2D, hacemos el imaging y después los últimos días son de análisis de imágenes. Es una semana donde tratamos de abordar todo eso y el alumno como que tiene práctica, capacitación práctica justamente desde esos tres pasos importantes, ¿no? Preparación de la muestra, cómo, qué es lo que uno quiere marcar y cómo se hace el imaging correcto para cumplir el objetivo y cómo analizar. Con esto termino y voy a Buenísimo. pasar Muchas a gracias, Elías y los Lucila. veo. Quizás, si querés, puedes copiar el link del curso en el chat, así les queda si alguien quiere seguir ¿Cómo no? explorando. Y no sé si pueden, extranjeros también se pueden anotar. Sí, se pueden anotar extranjeros, pero bueno, es una semana intensa que tienen que venir acá para Sí, sí, poder por supuesto. hacer uso del curso completo. No lo damos de manera virtual porque sabemos que hay otros y nuestro, digamos, creo que nuestra fortaleza es esto de verlos, meter mano, cada uno trabaja con su Tal objeto, cual se entiende. El hands-on y la por mesada eso, húmeda, es tal decir, cual, aportan un montón. Bueno, si quieres dejar totalmente. después el link ahí para que puedan para que Sí, ya lo puedan copié. chusmearlo. Bueno, muchísimas gracias, Lucila. Después, al final, seguimos charlando y haciéndole preguntas a Lucila. Ahora pasamos a la charla de Juliana. Juliana, entonces, nos va a hablar también de preparación de tejidos, ¿verdad? Para inmunohistoquímica. Así que adelante, Juliana, para presentar pantalla, por favor. Eh, Pueden ver la presentación. Sí, Bueno, debido a que hay algún personal de Brasil, voy a hacer mi presentación en portugués. Igual las diapositivas están en español. Eh, muchas gracias. Buenas tardes, boa tarde. O dia de hoje eu vou apresentar mais uma experiência minha dos desafios no preparo do tecido, da marcação das citocinas, pela imunistoquímica. Aí eu vou falar mais de minha experiência no mestrado, em, e da importância da imagem e do preparo das amostras para ter uma boa pesquisa e uns bons resultados. Tá passando o slide? Ainda não. Tá, acho que Ah, agora foi. sim. Então, porque as citocinas são um desafio na imunistoquímica. Elas são umas proteínas, elas têm umas características muito diferentes, elas são com uma estrutura e os receptores amplos. Além disso, ela pode trabalhar de forma tanto local, seja de efeito autocrino, então ela vai trabalhar na célula mesmo, ela vai gerar também um efeito paracrino, ela vai trabalhar na célula vizinha, e também um efeito endocrino, ela vai na circulação e vai gerar uma resposta a nível sistêmico. Então, isso daí é muito importante, porque aí, quando ela tem expressão, às vezes a expressão não é muito forte, é mais uma expressão mais fraca, mais débil, não é tão evidente. Além disso, algumas delas têm um efeito que ela tem em, um efeito pleiotrópico.
quanto ela vai gerar aumento, por exemplo, uma resposta inflamatória, também pode gerar um aumento, uma resposta anti-inflamatória. Então, às vezes, a secreção dela não é tão em, focada em um local, seja nuclear, ou seja, citoplasmático, sino que às vezes é uma marcação mais bem difusa, que dá para confundir com um background. Então, é muito importante isso daí. Então, como pontos críticos do processo do IHQ, então temos que a fixação é muito importante, então é importante ter um tecido pequeno que ele possa eh, ter um mergulho adequado na solução que vamos a ter, normalmente é o formol al 10%. A proporção deve ser sempre 1 a 10 para conseguir uma fixação adequada e ter um processo ótimo para uma boa imagem para a nossa pesquisa, tudo mais. Então, aí temos um processo de desidratação também. A clarificação vai permitir depois a gente conseguir, com os anticorpos e tudo mais, ter uma um olhar melhor das estruturas. Em nosso caso, a gente trabalhou com pele de cachorro, tanto pele saudável como pele de linfoma canino cutâneo. Então, nosso trabalho era fazer a comparação das citocinas enquanto os dois casos, tanto uma pele saudável como uma pele com linfoma. Então, todos os passos daqui, eles vão permitir uma infiltração da parafina e vai gerar um melhor corte. É importante que a gente tem que fazer sempre um controle de qualidade do tecido com a coração HIE. Isso daí vai ser muito importante, mas para a pele, porque a gente vai conseguir ver os estratos da pele adequados, ver a estrutura, se é conforme a nosso objetivo. Então, é muito importante na coração básica do HI. Além disso, temos eh, para histopatologia, temos o bloco feito. Daí, vamos a fazer o início da imunistoquímica. Tem uma diferença também aí, que a lâmina que é usada é uma lâmina magnética. Ela vai melhorar a aderência do tecido à nossa lâmina. Então, isso é muito importante. Temos passos como a desparafinização e a hidratação do tecido novamente. Aí a desparafinização é muito importante, que seja a uma temperatura adequada, uns 60 graus, e, idealmente que seja overnight, certo? Mas aí tem que tomar muita precaução, porque às vezes, se não fica ninguém no laboratório, pode ser um risco muito alto, uma estufa ligada. Então, é importante, tipo, ter esse tipo de precauções para nosso experimento. Então, aí, se você não conseguir fazer overnight, então pode fazer um aumento na temperatura, mas sempre ficar de olho com as lâminas que fiquem desparafinizadas para fazer o processo adequado. É uma recuperação antigênica. No nosso caso, nós fizemos um protocolo com panela Pascal, é uma autoclave. Aí ela foi de muita ajuda porque nossos tecidos, eles serão, alguns têm há muitos anos. Então, aí tem outras possibilidades de fazer com micro-ondas, de fazer com banho de Maria, mas na panela ela nos permite não somente ter uma pressão adequada, uma temperatura, sino também não ter perda do líquido que vai ficar com nossas lâminas. Que aí, se o tecido fica seco, aí vai gerar um prejuízo, não vai ficar bem nossa imunistoquímica, então é muito importante. Por exemplo, se vocês fizerem no micro-ondas, ficar de olho uns 2 minutos, repor o líquido para não ficar secas nossas lâminas. É muito importante.
Aí o bloqueio da peroxidase endógena, normalmente um processo que a gente faz no obscuro, é importante porque ela é muito sensível à luz, então é uma coisa que também é um ponto muito importante. Também temos o bloqueio da proteína, esqueci de colocar, mas é importante bloquear as reações das proteínas inespecíficas para gerar uma reação mais adequada quanto nos anticorpos ao antígeno. O anticorpo primário, normalmente ele vai ter uma incubação overnight, uns 4 graus na geladeira. Normalmente a gente faz com umas cubas de nylon, elas têm tampa, elas ficam obscuras, mas uma dica aí importante, que vocês coloquem as lâminas na cuba, coloquem na geladeira e logo depois coloquem a tampa. Às vezes a gente não tá de olho, às vezes a gente coloca a cuba tampada e aí pode cair uma lâmina, o anticorpo pode ficar fora do tecido e aí você não vai obter uma reação adequada quanto você quiser, né? Então, aí é importante a gente ter uma dica também que a gente, no meio do processo, implementou e tem uma resposta muito boa, que a gente coloca um plástico, tipo de sacola, limpa, normalmente da Ziploc, não sei se fala igual no português. E aí você faz uns cortes mais ou menos do tamanho do tecido, e aí você coloca o anticorpo e logo depois coloca o plástico. Aí isso vai gerar que gere uma capa homogênea e que você tenha certeza que vai ficar o anticorpo espalhado tudo no tecido. A gente fez sinoplástico, conoplástico e deu para perceber muito a diferença. Mais que você vai manipular para levar à geladeira, então é muito bom. E aí pode ser uma dica que pode melhorar a resposta do anticorpo. Logo depois fazem lavagens, tudo mais. Aí, pelo tempo, eu vou passar um pouco rápido por aí. Aí joga o anticorpo secundário. Aí vou falar mais para frente as especificações do fornecedor e tudo mais que a gente precisa saber para fazer da melhor maneira, que dependendo do fornecedor, ele vai ter umas características diferentes em quanto à manipulação, temperatura, tudo mais, para ter uma boa resposta. Faça uma contracoloração faça uma revelação com o DAP e uma contracoloração com a hematoxilina. Aí, a resposta que a gente espera é que seja uma resposta tipo uma coração roxa, para tecido que não é marcado com a citocina que a gente está procurando, e tipo uma marcação mais marrom para um tecido que efetivamente tem a expressão da citocina que a gente está procurando. Então, assim como dá para perceber na imagem, que é um desenho, quanto o extremo roxo é mais tipo negativo a reação. Do meio tá meio, tem uma parte que tem uma reação, mas tem outra que não tem. E do outro lado tá que tá todo marcado, que tem uma reação da citocina nosso caso, tá? Então, aí é muito importante fazer o processo certo para você conseguir fazer a diferenciação quanto o tecido está marcado ou quanto não, porque aí vai depender do seu objetivo na pesquisa. Então, uma coisa muito importante que a gente trabalha com canino, normalmente os anticorpos eles são feitos para camundongo, para rato, para humano, para coelho. Então, aí a gente tem um desafio, mais que uma dificuldade, porque é um desafio, a gente está trabalhando, a gente está pesquisando para melhorar, a gente que vem atrás, para a gente fazer colegagem e tudo mais. Então, é importante ter alguns
em, alguns pontos para fazer uma melhor validação dos anticorpos das outras espécies. Então, temos o All Data Sheet, como eu falei, é um documento que ele vai depender do código de seu anticorpo, se ele é policlonal, monoclonal, e a maneira como o anticorpo vai reagir ao tecido, assim mesmo se é para imunistoquímica, imunofluorescência, tudo mais, aí você vai ter uma informação mais adequada do produto que você vai usar. Em, Enquanto ao BLAS, o Blas é uma ferramenta muito importante porque a gente precisa saber se nosso modelo, nosso caso canino, ele tem similaridade genética com o anticorpo que a gente vai usar de coelho, ou se é melhor de rato, ou se é melhor de camundongo. Então, é muito bom passar pelo BLAS, fazer uma procura de uma homologia genética para avaliar certamente se tem uma homologia genética adequada para você fazer uso do anticorpo do animal, mesmo assim não seja do mesma espécie, mas que tem uma similaridade genética adequada. Normalmente 80, 90% é uma similaridade genética que a gente consegue fazer. Assim, temos bibliotecas que eles vão ajudar muito para fazer a procura de como vai reagir o anticorpo normalmente. A gente também usa muito o Protein Atlas, é uma base de dados que ele tem as reações, tem uma informação muito, muito importante. Nosso caso, foi maravilhosa porque como a gente não sabia se mesmo assim a reação que a gente tinha era certa, que ia trabalhar com canino, a gente fez uma pesquisa sobre os humanos. Então, aí deu para avaliar no Protein Atlas como a citocina que a gente utilizou tinha a expressão nos humanos, que era a espécie específica do anticorpo certa e se em comparação com o trabalho que a gente fez, com a expressão que a gente obteve, se tinha uma expressão similar. Então, aí deu para avaliar se, no final das contas, porque quem já fez imunistoquímica, imunofluorescência, sabe que um trabalho de 2 dias, somente no final você consegue saber se deu certo. Então, você trabalha, tipo, meio confiante que fique tudo bem e que no final de 2 dias que você trabalhou, que você fez reagente, que você fez tampão, que você fez um monte de coisas, dê tudo certo. Então, aí é uma ajuda muito grande, mas para a gente que está trabalhando com uma espécie diferente, para nos ajudar e trabalhar melhor. Então, nosso trabalho, ele fizemos a IL-31, é um receptor de prurido. Então, na primeira imagem, ela é de tumor. Então, uma expressão mais bem difusa. A gente pode até pensar, mas ficou background, não ficou boa. Aí não deu para perceber se tem expressão, se foi mesmo porque você não fez certo. Na segunda, foi feita igualmente, mas aí era tecido saudável. Aí vocês percebem que tem uma marcação mais específica. Então, certamente foi bem a marcação que tivemos, somente que, como eu falei, a citocina é uma proteína que tem muitas características específicas dela. Então, nesse caso, ela é uma citocina secretada. Então, ela Juliana, Juliana, un minuto más, por favor, y luego pasamos a discusión. Tá. Vou passar rapidinho. Aí só fizemos a comparação com o Protein Atlas. Efetivamente, no linfoma ele tem uma expressão muito difusa, então dá para perceber que a gente fez certo. Então é muito importante, eu vou passar, são imagens do mesmo, mas aqui dá para perceber a diferença da marcação. Essa daqui é o receptor dele, não tem uma marcação tão forte como o anterior. E o JAK, que é a Janus quinase, também tem uma marcação diferente. Então, como resumo, aí
Na minha experiência, ainda falta muito para continuar pesquisando, aprendendo, mas na minha experiência, eu acho que a microscopia, enquanto a bioimagem, porque aí também não falei muito, mas quando você obtém a imagem, o melhoramento da cor, tudo mais, vai melhorar sua percepção da expressão das citocinas. Então, eu acho que é uma ferramenta muito importante mesmo. Às vezes a gente acha que a imunistoquímica está muito velha, que é uma coisa que já não é muito usada, mas aí é a base para fazer a imunofluorescência, para fazer outras técnicas que vai ajudar e auxiliar a gente para trabalhar de uma melhor forma. Então, acho que com isso eh, finalizo. Aí eu agradeço muito vocês e fico no aguardo qualquer coisa, qualquer dúvida. Muchísimas gracias, Juliana, por la presentación y todos los tips para la inmunohistoquímica. Muchísimas gracias a ambas, a Lucila y a Juliana. Y ahora les vuelvo a... Bien, gracias Andrés. Les volvemos a copiar aquí el link para el Padlet para que puedan ingresar, que es el lugar donde vamos a estar escribiendo las preguntas y los comentarios para Lucía, para Juliana. Recordemos que este espacio no solo es para hacer preguntas a las oradoras, sino también si alguien quiere dar un consejo, contar una experiencia de algo que le sucedió, de cómo pudo solucionarlo, están invitados. Tanto los que se animen a abrir el micrófono, por favor háganlo. Y si no, si quieren, a través del Padlet, yo ahora les voy a compartir mi pantalla, así todos podemos ir viendo el Padlet. Eh, entonces los invito, ahí está, buenísimo, a ir entrando y ir haciendo sus comentarios o las preguntas que tengan para hacer para Juliana y para Lucila. Bueno, mientras tanto, mientras la gente se va conectando, eh, podemos ver, bueno, ayúdenme, Juliana y Lucila también a contestar estas preguntas que están. Yo fui tomando comentarios. Uno, ¿cuál es el mayor desafío en la preparación de la muestra? Bueno, una de las cosas que noté, creo que estamos de acuerdo, es en la penetrancia de los anticuerpos en el tejido a marcar. Eso suele ser un desafío. Y acá Juan nos comentó también que validar los anticuerpos, él trabaja en llamas, también es un desafío para él. Así que las invito, Lucila y Juliana, si quieren hablar un poco más de este tema de la validación. Eh, bueno, Juliana, estuviste trabajando con los anticuerpos de perro, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Es sencillo? ¿Lo que predice el BLAS luego se cumple? ¿Has tenido falsos resultados, falsos negativos, falsos positivos? Bom, aí a resposta é em espanhol ou em português? Que acho que perguntaram em espanhol. Como gusta. No sé qué. Em, bueno, yo creo que el desafío más importante es realmente hacer varias pruebas, porque efectivamente la inmunistoquímica tiene muchos pasos que van a generar cambios en nuestro resultado. Entonces creo que primero hacer una padronización o del tejido específico para el que viene el anticuerpo y ver una marcación adecuada y ya después empezar a comparar para ver como hablé un poco de cómo se veía en la especie a la que viene el anticuerpo, que es de nuestro interés, y ya compararlo, empezar a comparar y hacer las diluciones y empezar a hacer pruebas de cómo logramos una respuesta similar teniendo en cuenta la acción del anticuerpo. Para mí sería ese el... Te guías por el patrón esperado de cómo se tiene que ver la marca. Sí, obviamente leer muchos artículos, ver de pronto también en cuanto digamos, si él trabaja con llama,
por especie, cuál es la más cercana a la llama, que de pronto ya haya algún trabajo que se haya realizado. Es un poco empezar a buscar lo más cercano de lo que tenemos información y hacer muchos ensayos. Gracias. Muchas gracias, Juliana. Lucila, yo tengo una pregunta barra comentario de cuando mostrabas los esferoides en 3D. Al principio me sorprendí de que lo podías ver entero, de punta a punta, y después comentaste que justamente estaban aplastados. Porque es decir, Sí. si le viene el esferoide tiene un cierto diámetro esperado, después se hace como un sándwich. Y entonces ahí me permitió decir, ah, con razón lo pudiste, en el Z en profundidad, con el confocal lo pudiste ver muy bien. Porque un problema que tenemos es que cuando el esferoide no está aplastado y está bien extendido, a veces no llegamos a verlo entero, ¿no? Por el confocal empezás a tener penetrancia de la luz cuando es muy grande y ya si te vas de las 100 micras por ahí no llegas a verlo bien. No sé si has tenido problemas en tenido esferoides tan grandes como 100 micras o querés hacer algún comentario de esto. Es muy válido tu comentario porque me ha surgido ese inconveniente también, o sea, por un lado el beneficio de que sea más similar a lo que serían sin haberlos aplastados, pero por otro lado el desafío de hacer el Imaging Zero puede ser completo en profundidad, pero el hecho de usar los corta excavados también hace que ahí aquellos que quedaron más en el fondo, o sea, más lejos del cubreobjeto, sea difíciles de enfocar. Por ahí los enfoco, logro un foco, pero después durante el stack se pueden mover también por el mismo efecto de la profundidad a la que están. Así que eso también, o sea, aprovecho la posibilidad de usar el excavado, pero no tanto en profundidad por la limitación de hacer foco y la penetrancia de la luz. Sí, sería estamos en encontrar el equilibrio. Sí. Buenísimo. Y, Sí, ese es. y tenían un comentario también en cuanto a la penetrancia de los anticuerpos, que también estaba dentro de los desafíos a la hora de preparar la muestra. Yo lo comenté, pero por ahí, como estoy rápido, quería enfatizar que es importante el detergente a utilizar, ajustar la concentración, el tiempo del detergente en el que se incuba, y además también se puede agregar detergente en los lavados. Eso yo no lo he probado, pero vi que en los protocolos también serían el caso de seguir con detergentes. Así que bueno, lo recomiendo que se fijen para eh, poder adaptar su propio protocolo en ese caso de que sea necesario. Yo me sorprendí de poder tener eficiente y que llegara ahí adentro del quiste, siendo que bueno, todos los desafíos de atravesar la matriz y las distintas de la célula, así que Y no el profundicé Hedge sobre me qué anticuerpos. sorprendió. El Hedge me sorprendió también, tenías muy buena marcación. En eso tuviste que tirarle Sí. más concentración de lo normal, porque uno en una monocapa quizás usan una cierta cantidad. ¿Encontraste que tenías que tirar 2, 3 veces más concentración? O... Mira, nosotros usamos, decimos unos 400 nuestra dilución. Ahora no tengo en mente, no revisé, pero si ajusté, lo ajusté a uno en 200, no más. Así que a mí me parece como que es El uno de mis doble, ponele. Ok. preferidos. Sí, el Hedge para mí es uno de los preferidos, porque creo que siempre eh, logras una buena marcación si lo ajustás y no tienes que concentrarlo tanto, por lo menos en mi experiencia con estas células. Incluso es bastante permeable a las células, pero bueno, en este caso con esa fertilización tuvo un resultado. Buenísimo, gracias. Y tengo otra pregunta para Juliana. Uno de los pasos, Juliana, cuando preparas los tejidos es exponer los anticuerpos, ¿verdad? Porque si no, uno no va a tener una buena marcación. Yo no tengo experiencia en la preparación de tejidos, pero sí sé que está este paso adicional que puede mejorar la marca, que es esto de calentar y como de desnaturalizar un poco las cosas y exponer los epítopes. Sí, sí, realmente sí hay. Nosotros normalmente es otro tip adicional. Cuando obtenemos el anticuerpo, normalmente hacemos
no sé cómo decirlo en español, como que lo porcionamos, alícuotas en portugués, em, y lo congelamos. Entonces eso nos permite, como decía Lucila, dependiendo la concentración que tú vayas a usar, tener ya las alícuotas listas para tú trabajar y esa alícuota solamente hacer el tema de la ambientación y llevarla a una temperatura, digamos, más ambiente y homogenizarla. Eso nos va a permitir no perder tanto la calidad del anticuerpo porque pues vamos a usar solamente el anticuerpo, digamos, ya dosificado. Entonces sí, necesitamos también hacer ese cambio de temperatura porque vamos a tener mejor resultado. Igual todo es un proceso. Es, Bien. es Juli, ir. tenemos otra pregunta en el chat para ti. eh, Vanessa. Sí, cuando ponemos el anticuerpo primario, a veces existen diferentes técnicas, hay algunos marcadores hidrofóbicos en los cuales tú marcas alrededor del tejido para que el anticuerpo no salga de ahí del tejido y él quede mejor, eh, digamos que una mejor reacción porque va a tener pues una adherencia. Pero adicional, nosotros colocamos un plástico. Es un plástico transparente, normalmente de Ziploc, obviamente nuevo, en el cual hacemos unos cortes del tamaño del tejido y luego de poner el anticuerpo, ponemos el plástico. Entonces eso va a generar que el anticuerpo inmediatamente quede esparcido por el tejido y tenga una capa más homogénea. Entonces eso va a ayudar que en la manipulación no haya pérdida del anticuerpo, que no pierda ese contacto anticuerpo-tejido. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya estamos en el horario. Les agradezco un montón, Juliana, Lucila, por su participación en este espacio, por haber podido estar aquí. Sé que es fin de año y que cuesta organizarse, pero de nuevo gracias. Y bueno, los invitamos la semana que viene. Tenemos otro bonus track que es el de procesamiento de imágenes, así que los invitamos a seguir participando y bueno, por supuesto, unirse a la comunidad del AVI y seguir recibiendo noticias de estos encuentros. Bueno, muchas gracias a todos de nuevo por estar acá. Juliana, Lucila, todos los participantes. Muchas gracias. Y nos Obrigada. estamos viendo. Muchas gracias a Obrigada. todos. Muito obrigado a vocês. Boa tarde.